Hola, soy Anely Boyer Carrera, profesora de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hoy hablaremos sobre los requisitos de la ejecución forzosa. Antes que nada, veremos cuál es el anclaje o cuál es el fundamento de la ejecución forzosa de los actos administrativos. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que el fundamento lo encontramos en la potestad de autotutela de la administración. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la potestad de autotutela de la administración? No es otra cosa que la administración pública como sujeto de derecho tiene los poderes suficientes para poder tutelar por sí misma las situaciones jurídicas que considera de interés público. ¿De acuerdo? Entonces, y de esta manera proteger sus intereses exigiendo que se presuma que sus decisiones son válidas. Por lo que pueden ser impuestas a los ciudadanos incluso coactivamente, sin necesidad de recabar el auxilio del Poder Judicial y al margen del consentimiento individual o colectivo de aquellos. Por ejemplo, la imposición de un embargo, ¿no? Entonces, a nadie le gusta o nadie desearía que le embargue su casa, pero si un administrado incumple una obligación, ¿no? En este caso, por ejemplo, pagar una multa, entonces la administración estaría en condiciones, ¿no? De acuerdo a ley, de poder ejecutar forzosamente dicha decisión. ¿De acuerdo? Entonces, manifestaciones específicas o manifestaciones más comunes de la potestad de autotutela, tenemos la potestad de autotutela declarativa, es decir, la posibilidad de declarar una situación jurídica, como por ejemplo la imposición de una servidumbre, la imposición de una multa, la autotutela ejecutiva, que tiene que ver con la potestad de poder ejecutar forzosamente dicha decisión, ¿no? Sin auxilio judicial, propiamente dicho, o la potestad de revisión de oficio de los actos administrativos, que tiene que ver un poco con la autotutela revisora, ¿no? Dicho esto, nos vamos a centrar en la autotutela ejecutiva, es decir, la posibilidad de que la propia administración pública, por sus propios medios, pueda ejecutar sus propias decisiones administrativas. Bien, ¿cuáles son estos requisitos? Antes de hablar de esto, haremos un símil. ¿Eh? Un símil tiene que ver con una vara larga o un palo. Imaginemos un palo de escoba, por ejemplo, ¿ya? Donde si nosotros cogemos un lado del palo, también cogemos el otro lado del palo de escoba, ¿no? Digamos, ¿y esto qué quiere decir para efectos de lo que les estoy hablando? Que una vez que la autoridad administrativa emite un acto, ¿no? Un acto administrativo que impone una obligación jurídica que el administrado está obligado a cumplir, ¿no? Un lado del palo, automáticamente el administrado, por propia indicación de la administración, por propia información de la administración, sabrá que si no cumple, ese incumplimiento puede acarrearle una consecuencia jurídica peor, ¿no? El otro lado del palo. Es decir, si no cumple este acto administrativo, la autoridad administrativa podría ejecutarlo forzosamente imponiéndole medidas que pueden ser mucho más gravosas que la medida inicial. Volvemos al ejemplo del embargo, ¿no? Si estamos hablando de la imposición de una multa o una obligación pecuniaria, el administrado no cumple, no solamente luego va a tener que pagar esa multa de todas maneras, ¿no? Sino que podría hacerlo a través de sus bienes, ¿no? Soportando un embargo por parte de la autoridad administrativa frente a su incumplimiento. ¿De acuerdo? Cogemos un lado del palo, viene el otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Ah? Quiere decir que la ejecución forzosa no es otra cosa que la continuación del derrotero, ¿no? De esos elementos característicos que tiene el acto administrativo, que es ser eficaz, ser ejecutivo, y en los casos de obligaciones de dar, hacer o no hacer, ser ejecutorios además. Es decir, vamos al primer requisito, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un acto administrativo de carácter registral, ¿no? Digamos, la eficacia y la ejecutividad del acto se agota con el hecho de que yo voy a registrar mi auto, ¿no? Entre registros públicos, ¿no? Mi propiedad vehicular, y me otorgan, digamos, la tarjeta, ¿no? A través de la cual se acredita ese registro, ¿no? Entonces, digamos, ahí no hay una obligación de dar, hacer o no hacer por parte del administrado en favor de la entidad. Es un acto administrativo que tiene otra característica, ¿de acuerdo? Otras características. Entonces, sin embargo, si la autoridad administrativa me impone una obligación, ahí sí estamos ante el primer requisito, ¿no? Tiene que ver expresamente una obligación de dar, hacer o no hacer en favor de la entidad. Y esto lo vamos a llevar de la mano con el requisito número 2, ¿no? Que tiene que ser una prestación por escrito, clara e íntegra.
Ambas van de la mano. ¿Por qué? Porque la exigencia del acto administrativo previo, ¿no?, al inicio de una ejecución forzosa, es una garantía para el administrado a fin de que ese administrado primero esté en posibilidad de cuestionar esa decisión de la administración, ¿no? Puede no estar de acuerdo con esa sanción y haberla apelado, por ejemplo, ¿no? Puede considerar algún tipo de invalidez del acto administrativo y puede haberlo también recurrido oportunamente. Entonces el acto administrativo tiene que ser claro, concreto, tiene que estar definido, tiene que estar por escrito, la decisión de la administración tiene que ser indubitable, ¿de acuerdo? Entonces, repito, esto también se dirige en una garantía para el administrado porque le permite además conocer aquello que se le exige y poder cumplir oportunamente, ¿de acuerdo? Ahora, insisto, esto tiene que ser leído de forma indivisible del 2, porque el acto administrativo tiene que ser tan concreto y tan específico que lo que tiene que ocurrir es que se deriven de él cero dudas, ¿no? Cero dudas, cero interpretaciones, cero discrecionalidad para el ejecutor coactivo. ¿De acuerdo? Es más, si hubiera algún tipo de duda sobre los alcances del acto administrativo, de la decisión, de la obligación jurídica que se está imponiendo el administrado, tendría que haber un esclarecimiento previo a que se inicie el procedimiento de ejecución coactiva. ¿De acuerdo? Esto nos lleva además al 3. ¿De qué obligación estamos hablando? No estamos hablando de cualquier obligación, ¿no?, de cualquier obligación impuesta al administrado, sino que estamos hablando de obligaciones derivadas de una atribución de imperio de la entidad o de una relación de derecho público. Es decir, la autoridad administrativa al relacionarse con los administrados no solamente lo hace a través de relaciones de derecho público, también hablamos de derecho común, ¿no? Por ejemplo, a través de los llamados contratos ley o a través de los pactos arbitrales, ¿no? O incluso cuando estamos hablando de empresas públicas, ¿no?, en la relación con los administrados es una relación más bien de carácter económico, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo hubiese una obligación derivada de una obligación impuesta por una empresa pública, técnicamente no estamos hablando de obligaciones de derecho público, sino más bien de derecho privado. Y en ese sentido no estaría sujeta a las normas de ejecución de los actos administrativos, sino que tendría que hacerse ejecutar, digamos, la autoridad administrativa, imaginemos pues Petroperú, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Tendría que hacerse ejecutar a través de los tribunales, a través del derecho común, ¿no? ¿Quién más? ¿No? Otro ejemplo podrían ser las deudas por arrendamiento, ¿no?, de algunos bienes que tiene el Estado. Esto nos lleva además al requisito número 4. ¿Ya? Recordemos que la ejecución forzosa es una medida que es muy invasiva de la esfera de libertad de los particulares, y esta se tiene que convertir en una vía excepcional, en un procedimiento cuyo inicio tiene que ser excepcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que la autoridad administrativa haya requerido el cumplimiento espontáneo de la prestación bajo apercibimiento. Es decir, que para poder iniciar el procedimiento de ejecución forzosa, no basta con que exista una notificación del acto administrativo que pone fin al procedimiento. Por ejemplo, la notificación del acto administrativo sancionador que establece que el administrado tiene que pagar una multa como sanción administrativa. No basta con eso. Además, la autoridad administrativa tiene que estar en condiciones, o mejor dicho, tiene que cumplir con poder notificar el llamado acto intimatorio. Este acto intimatorio, que en la práctica da inicio a los procedimientos de ejecución forzosa, determinan que se le indique al administrado que expresamente, ¿no?, cuál es la obligación que tiene que cumplir, y que en caso no cumpla, se procederá a la ejecución forzosa. Tiene que informársele de forma clara y de forma como para que lo entienda cualquier persona de cualquier grado de instrucción, que en caso de incumplirse esta medida, digamos, esta obligación, ¿no?, en el plazo establecido, ojo, es otro de los requisitos, en este acto intimatorio se le tiene que dar un plazo, ¿no? Si no cumplen ese plazo, es que ya se procederá a la ejecución forzosa, ¿no? Este acto siempre tiene que ser previo a la ejecución forzosa, ¿de acuerdo? Tiene que ser previo, es prácticamente el inicio del procedimiento de ejecución forzosa. ¿Ah? En quinto lugar, tenemos que encontrarnos con
con que es una medida para la cual la administración pública ha sido facultada, ¿ya? Es decir, por ejemplo, y que la propia ley o que el propio legislador no haya determinado que dicha medida está reservada a la ejecución forzosa por parte del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Porque si hay esa reserva expresa, entonces la autoridad administrativa no podría activarla, no podría hacer uso de dicha medida por principio de legalidad, ¿no? Y por principio de competencia, evidentemente, ¿no? Ahora, el requisito 6 tenemos que hacerle una lectura un poco separada de los anteriores, porque aquí nos encontramos en una situación especial, nos encontramos específicamente ante los procedimientos trilaterales, es decir, ante procedimientos administrativos en los que concurren dos partes ante la autoridad administrativa, dos administrados ante la autoridad administrativa. El grueso de procedimientos administrativos son de carácter unilateral, ¿no? Recordemos, ¿no? Donde hay un administrado frente a la autoridad administrativa. Los trilaterales estamos hablando de dos administrados frente a una autoridad. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de resoluciones finales que ordenan la imposición de medidas correctivas, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de medidas correctivas? Brevemente, ¿no? Medidas que buscan restablecer las cosas o situaciones alteradas por una conducta antijurídica a su estado anterior. Por ejemplo, protección al consumidor, ¿no? Un proveedor que distribuye televisores que están malogrados, o que vende televisores malogrados a un administrado, ¿no? a un consumidor, ¿no? Y, digamos, durante el procedimiento el proveedor se ha negado a repararlo, ha negado su responsabilidad, se ha negado a repararlo, y se ordena finalmente, como parte de este procedimiento, como una medida correctiva, la obligación de que este proveedor pueda reparar el televisor a este consumidor, ¿no? Este televisor en mal estado, malogrado, o cambiarlo por otro distinto, ¿de acuerdo? Entonces, repito, estas medidas correctivas tienen por finalidad, restablecer las condiciones o situaciones alteradas a su estado anterior a la vulneración o a esta comisión de un acto antijurídico, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Esta fue una modificación a la versión primigenia, la 2744, porque ¿qué pasaba, no? Digamos, por ejemplo, yo que me vendieron ese televisor en mal estado, tenía esta decisión, esta medida correctiva del INDECOPI, pero con ella no podía hacer nada, ¿no? Entonces, lo que hace esta norma es darle título ejecutivo para que yo pueda recurrir al Poder Judicial y el Poder Judicial ejecute esta decisión. La pregunta del millón: ¿y por qué no la administración pública? ¿Por qué no la propia autoridad administrativa, en uso de su potestad o de su facultad de ejecución forzosa, no lo puede hacer? La respuesta es porque si ustedes examinan con cuidado la finalidad de esta medida correctiva, estamos hablando de una que tiene por fin tutelar el derecho del administrado, ¿no? Que a mí, independientemente de la multa que le imponga el INDECOPI, en mi ejemplo, ¿no? Que además yo pues pueda haber satisfecha mi petición, esta afectación que me produjo, ¿no? Este televisor que no me sirve para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de una autotutela, sino que estamos hablando de una medida que tiene por finalidad tutelar los derechos del administrado. Entonces, precisamente por eso es que la autoridad administrativa no lo va a ejecutar por mano propia, pero sí reconoce que esta decisión se convierta en título ejecutivo para que directamente el Poder Judicial autorice esta ejecución forzosa. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo aterrizamos en un ejemplo, para ir terminando, en el ejemplo del embargo, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que, primero, la existencia de un acto administrativo, que es el título ejecutivo, ¿no? La resolución administrativa producto de un procedimiento administrativo sancionador, a través de la cual la Municipalidad de San Martín de Porres, en nuestro ejemplo, impone una multa de una unidad impositiva tributaria, de 3.400 soles aproximadamente, a una empresa de mayólicas por operar sin licencia en zona residencial. No sé si alguna vez han dado una vueltita por la Panamericana Norte, ¿no? A la altura de Ingeniería, Palau, por esa zona, y lo que van a encontrar es un montón de empresas de cerámico que van operando no solamente en las zonas habilitadas para que ellos operen, sino también a veces se comienzan a filtrar por las zonas residenciales, ¿no? Entonces, este es el caso de la vida real, entonces se impone una multa o una UNITE, obligación,
estamos hablando de una obligación, ¿no? De pago. Ahora, lo segundo, dicha resolución es notificada al administrado indicándosele el deber de pago y dónde puede efectuar, ¿no? Entonces estamos ante un acto administrativo, ¿no?, que constituye título ejecutivo, cuya validez se presume, ya concluido el procedimiento, ¿no?, en segunda instancia, digamos, ya hay cosa decidida, está expedito para ser ejecutado, ¿no?, o mejor dicho, está expedido para ser eficaz, para ser cumplido. El administrado, a pesar de que se le ha requerido su pago, no paga, ¿no? Y en consecuencia nos vamos al procedimiento de ejecución coactiva, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa en un procedimiento coactivo ordinario, simple? Digamos, hay matices, pero esto es, digamos, la línea ordinaria, es que hay una notificación de la entidad acreedora al deudor para que cumpla con la obligación y el otro con plazo de 10 días, ¿no? En segundo lugar, que vencido el plazo, el expediente es trasladado a ejecutor coactivo y emplaza al deudor para que cumpla en 3 días más, ¿no? Vencido este segundo plazo, ejecuta el patrimonio del deudor, es decir, embargo, y luego lo tasa y tiene la posibilidad de rematarlo, ¿no?, para poder cobrarse la deuda, ¿no? Frente a este procedimiento de ejecución coactiva, procede un recurso de apelación ante el Poder Judicial, pero una vez cumplidas las fases anteriores, ¿ya? Es decir, no es que el administrado con el primer emplazamiento, ¿no?, con el primer emplazamiento de la administración pueda irse al Poder Judicial, ¿no?, sino que una vez concluido el procedimiento de ejecución coactiva. Solo es posible apelar la decisión, digamos, del inicio de esta ejecución coactiva cuando nos encontramos ante decisiones cuya ejecución puede resultar irreversibles para el administrado, como por ejemplo ocurre con las decisiones de demolición, ¿no? Si espero a que concluya todo para irme al Poder Judicial, definitivamente ya no tengo nada que buscar que se proteja, ¿no? Porque ya mi propiedad ha sido demolida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se permite la posibilidad de apelar de forma previa. Ahora, un par de observaciones importantísimas. Si bien es cierto, volvamos a la vara, al palo de escoba, ¿no?, al palo, ¿no? Cojo un lado del palo, automáticamente voy a tener el otro palo de escoba en la mano, ¿no? Entonces, si hay una imposición de la administración pública consentida, ¿no?, ya que es cosa juzgada, que me impone una obligación de hacer, ¿no?, que me dice que una vez que es eficaz tengo que cumplirla, ¿no?, es ejecutiva, y si no cumplo, sabré que la administración puede imponerme medidas mayores, de mayor gravamen, para obligarme a cumplirlas, ¿no? Es en todo. Pero si bien es cierto, es una secuencia ordenada, también es cierto que son procedimientos diferenciados, ¿de acuerdo? En mi ejemplo, el procedimiento sancionador, ¿no?, a través del cual la municipalidad ha impuesto una multa al administrado, es un procedimiento distinto al procedimiento de ejecución coactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que yo el procedimiento de ejecución coactiva lo puedo cuestionar, por supuesto, puedo cuestionar su validez, ¿no? Si no cumplo los requisitos antes mencionados, antes explicados, yo puedo cuestionar la validez de este procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Pero eso no significa que yo esté en condiciones de poder cuestionar efectivamente el acto administrativo que constituye título ejecutivo, ¿no?, sino los elementos del procedimiento de ejecución coactiva. Esto como regla ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, repito, son procedimientos diferenciados, ¿no?, y yo puedo cuestionar independientemente de forma independiente el cumplimiento de los requisitos o condiciones del procedimiento de ejecución coactiva ante la autoridad administrativa competente. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la secuencia, estos serían los requisitos, esta sería la secuencia de un procedimiento de ejecución coactiva, y recordemos que esto se llevará a cabo siempre y cuando el acto no haya perdido ejecutoriedad, ¿no?, que son las reglas que encontramos en el tubo Lepage y que lo veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llego el día de hoy.